Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Rafias. Yo soy el Rafias y el día de hoy le vamos a dar limpieza y mantenimiento a un juego de Nintendo con el nombre de Burger Time de Data East. Este juego salió allá en el año de 1982, originalmente para las Arcadias, para los juegos de las maquinitas. Ya después se migró para el Atari 2600, el Atari 7600 y donde se popularizó mucho fue en la Commodore 64 y ya después tuvimos esta versión de Nintendo. Este tipo de juegos lo podemos considerar como un juego de plataformas, pero a la vez algo de estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra pantalla fija en la cual vemos a nuestro personaje principal, que es este cocinero que tiene que ir capturando o atrapando más bien a los vegetales, a la salchicha, al huevo, en una especie de hamburguesa. Tienes que ir pasando niveles, digamos, subiendo escaleras para poder poner la lechuga, después la ensalada, después otras cosas, el jamón, el queso y al último la tapa de la misma hamburguesa. Es un juego muy sencillo en cuestión gráfica, pues era de los primeros de las Arcadias. Les digo, es un juego de pantalla fija, los diferentes niveles van cambiando, pero realmente es la misma dinámica de todos. Es un juego de 2 jugadores, pero no al mismo tiempo, entonces tiene que esperar a que uno pierda para que tome el turno y continúe el segundo jugador. Les digo, es un juego muy sencillo, muy bonito. Pues vamos a abrirlo. Como siempre vamos a utilizar nuestro desarmador Phillips de 3.8 milímetros y para abrirlo lo vamos a voltear y vamos a quitar nuestros 3 tornillos. Le quitamos un tornillo, le quitamos el segundo, que viene siendo el tornillo de en medio, y terminamos por aflojar nuestro tercer tornillo. Muy bien, ya que le aflojamos los tornillos, lo vamos a voltear para que caigan todos aquí adentro. Y listo, aquí quedaron 1, 2, 3 tornillos. Los voy a poner de lado y procedo a abrir la carcasa. Como siempre les digo, como que traten de jalarla para ustedes y levantan, entonces tiene que salir de manera muy fácil. Y ahí tenemos nuestra pastilla. Pensé que iba a ser una pastilla más grande, muy al estilo del juego de Rampage que habíamos visto anteriormente en otro video. Pensé que iba a ser del estilo porque es de la misma compañía, pero no, nos encontramos con una placa pequeña, digamos una placa muy sencilla, una placa en muy buen estado. Ahí tenemos nuestra serigrafía de siempre de Nintendo, un poquito borrosa, digamos, pero se alcanza a leer muy bien. El juego se encuentra en muy buenas condiciones. Ahí tenemos sus 2 chips principales y el chip adicional de Nintendo. Y la placa está muy bien, les digo, está muy bien cuidado la pastilla. Para limpiar nuestra pastilla vamos a utilizar siempre nuestro fiel y confiable alcohol y unos cotonetes. Entonces vamos a remojar nuestros cotonetes en el alcohol. Recuerden, mojen todo el cotonete, no pasa nada. Nada más si traten de exprimirle el excedente y le tallamos sin miedo, con confianza. No les pasa nada a estas pastillas. Una vez que ya le tallaron ahí con el cotonete mojado, agarran el lado seco del cotonete y nada más pásenlo para quitarle todo el excedente del alcohol. Lo mismo hacemos con el lado contrario, el lado de atrás de la pastilla. Le tallamos sin miedo y le secamos. Y vean, el cotonete como siempre salió ahí con su mugre. Una vez que ya tenemos lista la pastilla, la voy a poner por acá y voy a agarrar la parte de enfrente del cartucho. Les digo, no está en mal estado, de hecho está muy limpio. Entonces le vamos a dar una limpieza general. Vamos a agarrar nuestro trapo de cocina y con el mismo alcohol, hoy no vamos a usar cloro, vamos a usar el mismo alcohol para darle a la parte de enfrente. Creo que está en muy buen estado, siendo que es un jueguito ya viejo. Entonces, pues nada mal, agarramos la parte trasera y el mismo tratamiento y le tallo. Una vez que ya le pasamos el alcohol a la carcasa, a mí me gusta agarrar un Kleenex seco, nada más para quitarle todo este exceso de cloro, que realmente se seca rápido, entonces pues no salió nada de mugre. Les digo, estaba muy limpio el cartucho. Muy bien, para cerrar nuestro juego vamos a agarrar la parte delantera de la carcasa, la volteamos, agarramos nuestra pastilla. Recuerden, con los chips hacia abajo los volteamos y solito tiene que embonar. Una vez que ya tenemos nuestra pastilla colocada, vamos a poner nuestra carcasa trasera y listo, solito, ni hizo clic, solito agarró. Ponemos nuestros tornillos y cerramos.
Recuerden apretarle hasta que sientan que ya tope el cartucho. No le vayan a apretar de más porque si no corren el riesgo de romper el plástico, entonces es algo que no queremos. Pues ¿qué les parece si conectamos nuestro cartucho a la consola y lo conectamos a la televisión a ver qué tal se ve? Muy bien, ya tenemos nuestro juego conectado, entonces vamos a prender nuestra consola. Y listo. Ahí tenemos un menú muy sencillito, cómo se desplazaba. Pues les digo, era como las mecánicas de los primeros juegos. Podemos seleccionar de 1 o 2 jugadores. Les digo, pueden jugar de 2, pero es por turnos. Entonces vámonos por un jugador nada más. Y jugador 1, ¿listo? Y vean, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nuestro cocinerito, tenemos que pasar por los ingredientes para poder ir cerrando nuestro sándwich. Nada más tener cuidado con todos estos personajes, la salchicha, el huevito y todo. Y los podemos aplastar y matarlos. Entonces tener mucho cuidado. ¡Ay, ya nos van a matar! ¡Córrele, córrele, 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 cocinero! Mira, aquí los vamos a atrapar. ¡Pum! Ahí atrapamos a varios. ¡Perfecto! Pues muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda darle like si te gustó el video. Comenta qué otros juegos te gustaría que encontremos y le demos limpieza aquí en el canal. A ver si los tenemos en la colección por ahí para enseñarlos cómo se juegan, cómo se ven, su interior y todo estos aditamentos. Yo me despido, yo soy el Rafias y nos vemos en el próximo video. ¡Yay! Una hamburguesa, perfecto. Híjole, me mataron. Bye, nos vemos.